Rafa Vázquez, ¿cómo cuidar los ojos? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bien, Irving, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí para compartir datos puntuales de cómo cuidar los ojitos. Sí, no, hombre, pues todo el día, para empezar, todo el día estamos con la luz, todo el día estamos con los teléfonos. Yo venía pasando por los pasillos de TV Azteca, todo el mundo con el celular así, igual que yo. Pues sí, se desgasta más la vista que antes, ¿no? Sí, sí, efectivamente hay muchos factores que hoy en día tenemos que convivir. Ya ni siquiera es una cuestión de decisión, sino que definitivamente estamos expuestos a muchas cosas que pueden tener que ver con nuestra salud visual. Claro. ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar para cuidar los ojos? Además, estamos últimamente en que un día sí y al otro también hay contingencia ambiental, o sea, hay un alto índice de contaminantes en el aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La recomendación más universal siempre va a ser tener una salud integral. Lo más importante para cualquier persona como paciente es cuidar de todo tu cuerpo. Y esto significa tener una dieta saludable, hacer ejercicio, pues como dicen, ahora sí que comer frutas y verduras. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionen de manera óptima. De hecho, se ha visto que, por ejemplo, ciertos elementos de la dieta, como puede ser el omega 3, el 6, pueden tener una relación directa con la visión, con muchas de las patologías que se pueden desarrollar de manera crónica en todos los pacientes en realidad, e incluso en la superficie del ojo. Entonces, comer bien, comer balanceado es muy importante para que nosotros podamos mantener la salud visual. Y bueno, respecto a la contingencia y la contaminación a la que estamos expuestos, pues ahí sí que mi recomendación muy puntual sería, si tienes molestias, tienes que ir al oftalmólogo, tienes que ir a que te revisen. Lo más común es que estemos enfrentando un padecimiento que se conoce como blefaritis. Este es muy común en todas las personas, pero en los que vivimos en la ciudad es todavía más, porque esto es una consecuencia de una malfunción de las glándulas que producen el aceite que le da la calidad a la lágrima. La lágrima está formada por tres laminitas que precisamente cada una tiene su función. Cuando disfunciona la lámina de aceite, que es la más superficial, la lámina de aceite lo que hace es precisamente evitar la evaporación de la lágrima y además contener esas pequeñas micropartículas que pueden llegar a hacer contacto con el ojo. Entonces, si malfunciona esta, se seca el ojo y esas partículas impactan de manera más directa con el ojo tal cual. Ok, ahora, ¿cuáles son las enfermedades que más tienen los mexicanos en los ojos? ¿Qué es Híjole. lo que más se ve aquí? Por ejemplo, tú atiendes, para la gente que nos está viendo, Rafa atiende en un hospital, bueno, en varios hospitales de Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que más van y te molestan ahí al consultorio? Pues como padecimiento tal cual debe ser el ojo seco y la blefaritis. Esto sin duda es algo que como es consecuencia de factores ambientales a los que estamos expuestos en esta ciudad, se va a presentar de manera muy frecuente. Los errores refractivos, que son los conocidos como miopía, hipermetropía, astigmatismo, también son bastante comunes. Y desafortunadamente la particularidad de México y de toda América Latina es la diabetes. La diabetes también es una enfermedad que desafortunadamente daña los ojos y algunas cosas podemos atenderlas y tratarlas con tasas de éxito muy altas, como por ejemplo son la catarata, y algunas otras, como el daño que llega a hacer a la retina, desafortunadamente no son reversibles. Pero si los pacientes se atienden y buscan la revisión médica a tiempo, podemos hacer muchas cosas por ellos para evitar que se desarrollen enfermedades. Y otra de las más comunes, porque nadie se salva y es una consecuencia natural del envejecimiento, pues es la catarata. Eso. A ver, ¿cuál es la diferencia de blefaritis a conjuntivitis? Ok, ahí lo que tenemos que diferenciar primero es el origen de las Del mal. etimologías, ¿no? Ok. El origen de las etimologías, porque bléfaros es párpado y conjuntivitis literalmente hace alusión a la inflamación de la conjuntiva. Entonces, una es una inflamación de la conjuntiva y otra es una inflamación de los párpados. La blefaritis directamente tiene un problema en el párpado, sobre todo en los bordes. Hay varios tipos de blefaritis. La que más comúnmente nosotros escuchamos es en la que está afectada particularmente una glándula que se llama de meibomio, que es la que produce el aceite.
Sin duda alguna, las blefaritis pueden tener como efecto secundario o como consecuencia la conjuntivitis. La conjuntivitis normalmente nosotros la mencionamos cuando el padecimiento primario está en la conjuntiva. Esto puede ser por virus, por bacterias o incluso pues, irritativas, por ejemplo, ¿no? Las conjuntivitis también son comunes y pues son otro tema que definitivamente está muy relacionado a una ciudad como esta que muy bella que es, tenemos mucha flora y todos esos pólenes y cosas que se Claro. sueltan en el ambiente te pueden dar una conjuntivitis alérgica, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿qué es la catarata y por qué hay catarata y por qué inclusive vemos hasta campañas para eliminar las cataratas? A ver, ¿por qué hay tanta catarata en México? La catarata existe en una forma global, digamos, en una prevalencia muy alta porque nadie se salva de la catarata. ¿Por qué No, tenemos? buena salud. Nadie. O sea, eso nada. Nadie, eso es, Para acabar con... como dicen eso, solo hay una cosa segura al nacer y es la muerte. Bueno, pues si tú aspiras a cumplir más de 60, 70 años, vas a tener catarata. Como nadie se salva de tener una cana o de tener una arruga, sí hay gente que tiene un inicio posterior de la catarata que se tardan más en desarrollarla, pero nadie se va a salvar. Es una consecuencia natural del envejecimiento. En la Ciudad de México, probablemente factores como el sol, la dieta y la diabetes pueden acelerar la aparición de este padecimiento que, como ya lo comentamos, es una consecuencia natural del envejecimiento y por eso hay tantas y tantas y tantas. Y se hacen campañas de salud precisamente para operar catarata porque es un padecimiento que genera mala calidad de vida. El no ver, el tener baja visual o fenómenos, por ejemplo, hay cataratas que no necesariamente son centrales, sino que están en las orillitas del cristalino y estas generan muchas manifestaciones visuales que son muy molestas para los pacientes e incluso pueden llegar, por ejemplo, a generar accidentes. Por ejemplo, las luces de los semáforos, de los espectaculares, en ciertos tipos de catarata, pues generan cierto tipo de destellos, de disturbios de la luz que pueden dejar a un paciente de un momento a otro sin poder ver, por ejemplo, al cruzar un semáforo, etcétera, al manejar. Y mucha gente no se da cuenta que tienen este tipo de cataratas porque no les obstruyen la visión central. Esto es muy común en los pacientes diabéticos. Ellos creen que como pues pueden leer bien un texto, etcétera, en realidad no tienen una opacidad, pero la opacidad a veces viene de la periferia hacia el centro. Ok. Ahora, cada que alguien usa lentes, pues vas a la clínica famosísima a que te hagan los lentes y eso. ¿Es necesario antes dar una pasada, ir a visitar a un oftalmólogo antes de hacerte unos lentes, antes de que te den la medición de los ojos o no? ¿O en México somos necios y no lo estamos haciendo bien y ya no pasa nada? ¿O sí pasa muchísimo? Yo diría, como empresario, esto me hace quedar muy mal, porque no necesariamente Ok. cada que te vayas a hacer lentes deberías de ir al oftalmólogo. Esto realmente no es así. Sin embargo, si necesitas lentes, al menos yo diría que la primera vez sí es muy importante, porque el necesitar lentes muchas veces es una consecuencia del tamaño del ojo. Y ya se ha estudiado que el tamaño del ojo puede tener relación con otro tipo de padecimientos. Lo de menos son los lentes. Si tú, por ejemplo, tienes una miopía, lo más probable es que el tamaño de tu globo ocular sea mayor. Si el tamaño de tu globo ocular es mayor, entonces puedes tener cierta predisposición, por ejemplo, a desprendimientos de retina. No digo que todos los vayan a tener. Sin embargo, en ojos más grandes se ha visto que la prevalencia es mayor. Entonces es importante que al menos de primera vez veamos este ojito. A ver, sí es grande, pero poquito más grande. Pasó. Exacto. Entonces a lo mejor ese riesgo de tener un desgarrito, un desprendimiento de retina es menor. Los ojitos chiquitos, por el contrario, tienen riesgo de que el sistema de filtración que mantiene la presión intraocular de forma adecuada pueden precisamente tener estos cambios anatómicos que no tal cual se consideran un padecimiento, pero si un ojo chiquito tiene un mayor riesgo relativo a la población normal de tener aumentos de la presión intraocular. Entonces, por eso, si nosotros de primera vez le
echamos una revisadita a estos pacientes, salimos de dudas y a lo mejor si subsecuentemente los pacientes van teniendo cambios de graduación muy chiquitos, no es necesario todas las veces ir al oftalmólogo. Pero si, por ejemplo, los saltos son muy grandes y tienen, por ejemplo, un hijo que los muchachos de 15, 25 años que tienen saltos muy grandes de miopía y de astigmatismo, puede ser que esto sea una manifestación de un padecimiento como por ejemplo el queratocono. No siempre es así, pero es importante ir a consulta en estos casos sí para descartarlo. Claro, me decías que se llama queratocono. Sí, hay un padecimiento que se llama queratocono. ¿Qué es? El queratocono es un padecimiento que es consecuencia de un adelgazamiento anormal de la córnea. El ojo está formado por la parte blanca, que es la que vemos, y en el centro tenemos la parte de color. La parte de color en realidad no es la que está expuesta a la intemperie. Si observamos muy bien el ojito, vamos a ver que adelante del iris, que es este diafragma de colores, tú y yo lo tenemos oscuro, hay gente que lo tiene azul, verde, lo que sea, ¿no? Adelante del iris hay una cámara que está rellena de agua y esta está precisamente protegida por el primer lente que se llama córnea. La córnea tiene una función refractiva totalmente en el ojo. Este lente lo que nos permite es enfocar los objetos. Y desafortunadamente algunas personas tienen ciertas variaciones anatómicas que generan como consecuencia un adelgazamiento anormal. La córnea no se debería de adelgazar más de cierto rango a lo largo de la vida. Sin embargo, en algunos pacientes, pues por deficiencias estructurales, sobre todo del material, del andamiaje que forma la córnea, se va protruyendo y en vez de ser una cúpula como un lente realmente que es, se va volviendo cónico y por eso le llamamos queratocono. Queratos, otra vez volviendo a las etimologías, es córnea, entonces es cuando tu córnea se conifica. Ok, bueno, pues ahí está, ahora sí que muy completo. Te aprecio mucho que hayas estado aquí en Fuerza Informativa Azteca. A la orden. Gracias, es el doctor, un especialista en oftalmología, Rafa, que se sabe bien y lo importante, pues sí, cuando alguien tenga una molestia en el ojo, hay que visitarlo. Yo soy Irving Pineda, en verdad, qué gusto andar por acá.